Hola, soy Ilya Artyomenko y hoy nos acompaña la doctora deportiva y terapeuta pélvica Yulia Golubeva. Hola, Yulia. Hola. Por favor, cuéntanos quién es un terapeuta pélvico, porque es un campo bastante nuevo y realmente me gustaría saber qué problemas resuelve este especialista. Bueno, mira, si lo decimos de manera sencilla, un terapeuta pélvico es un especialista que trabaja con diversas disfunciones de los músculos del suelo pélvico. Pero si profundizamos un poco más, entenderemos que un terapeuta pélvico es una persona que debe comprender bien el tema. Bueno, hablando en términos generales, desde la zona torácica hasta los pies. Sí, porque diferentes regiones pueden afectar los músculos del suelo pélvico, pueden causar dolor pélvico y la terapeuta pélvica también debe saber diferenciar estas condiciones, diagnosticarlas y tratarlas. La terapia pélvica es un área que prácticamente no existe en Rusia, ya que no hay un título oficial de rehabilitadora o terapeuta pélvica, igual que tampoco hay de terapeuta de mano. Sí, pero esperamos que eventualmente lleguemos al punto en que oficialmente existan las terapeutas pélvicas. Pero esta área es muy popular en algunos otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos existe una especialidad llamada PLXO Physical Therapist. Y las especialistas estudian para esto durante 4 o 5 años. Y por ejemplo, en Rusia hay una especialista maravillosa. La chica se llama Ania Grekevich. Ella estudió durante 4 o 5 años en Estados Unidos para ser terapeuta pélvica y al final trajo esos conocimientos aquí y formó su propio equipo. Trabajó en su equipo también. Abrió una clínica de rehabilitación pélvica y ahora estamos trabajando exitosamente con pacientes que tienen disfunciones en los músculos del suelo pélvico. ¿Tú también tenías la duda de con qué trabajamos? Sí, creo que sí. Sí, pero me parece que a menudo las personas que se enfrentan a este tipo de problemas pasan por una cantidad bastante grande de especialistas. ¿En qué se diferencia específicamente tu enfoque, su enfoque de este amplio círculo? Es importante señalar que el terapeuta pélvico o rehabilitador pélvico no es especialista de primer nivel, sino de segundo nivel. Por lo general, los ginecólogos, urólogos, proctólogos, gastroenterólogos, sexólogos, psicoterapeutas, es decir, una gran variedad de especialistas realmente nos remiten a nosotros, a los terapeutas pélvicos. ¿En qué caso, por ejemplo, llega un paciente con la queja de que tiene dolor en la zona de los ovarios? Sí, creo que también conoces esas quejas. Él cree que son los anexos o algo parecido. Sí, él fue al ginecólogo, la ginecóloga revisó todo, hizo un ultrasonido y análisis y absolutamente no encontró nada. Y en ese caso él puede referirlo a un terapeuta pélvico. Porque bueno, como tú también sabes, ¿verdad? Diversas estructuras pueden causar dolor referido en la ingle, incluyendo músculos del suelo pélvico que pueden irradiarlo hacia esa zona. Y precisamente una terapeuta pélvica puede ayudar a diagnosticar todo esto correctamente y determinar si realmente hay problemas, por ejemplo, en los músculos, y ayudar al paciente o derivarlo con otra persona. Esta interacción se está estableciendo poco a poco, ya que los especialistas de perfil más estrecho, como ginecólogos o gastroenterólogos, normalmente lo hacen. Ellos suelen ser escépticos, pero ya tienen estas interacciones con distintos especialistas, ¿cierto? Desafortunadamente, hasta ahora, una gran cantidad de especialistas siguen siendo muy escépticos respecto a los músculos del suelo pélvico. Y en mi opinión esto es un gran problema porque vemos a estos pacientes que pasan por un verdadero infierno. Primero van con el ginecólogo, luego con el urólogo, después los mandan con el neurólogo y el psiquiatra, les recetan muchos medicamentos, incluidos antidepresivos, pero al pasar el efecto, los síntomas regresan y vuelven al ginecólogo, repitiendo el ciclo. Y al final, cuando estos pacientes ya agotados llegan con nosotros, evaluamos sus músculos del suelo pélvico y resulta que tienen una disfunción severísima precisamente en las estructuras musculares. Les enseñamos a trabajar correctamente con los músculos del suelo pélvico usando la respiración, con ciertas técnicas incluidas las manuales, y la persona, aleluya, se recupera. Y por eso aquí también es importante señalar el mérito de los rehabilitadores pélvicos en este momento. Esa generación que está creciendo,
en que trabajamos exclusivamente con un enfoque multidisciplinario. Siempre contamos con un neurólogo, un psiquiatra y un psicoterapeuta cercanos. Colaboramos con urólogos y ginecólogos. Si recibimos un paciente referido por un ginecólogo, siempre estamos en contacto, llamamos para confirmar que hay disfunción de los músculos del suelo pélvico y también un componente adicional como la sensibilización central. Hablemos de eso después y también sería recomendable consultar a un neurólogo. Y entonces las tres colaboramos y las tres llevamos a este paciente juntas. Pero aún así, algunos especialistas cooperan, algunos sí lo hacen. ¿Y cuál es la razón de este enfoque escéptico? ¿Es porque se habla poco de esta profesión? ¿Hay pocos pacientes con estos problemas? ¿O porque es una disciplina nueva? Mira, bueno, en primer lugar es una disciplina nueva, una tendencia nueva, digamos, en la rehabilitación. Además, bueno, incluso yo estudié en el Instituto de Medicina, sí, en el Instituto de Medicina. Casi nadie habla de los músculos del suelo pélvico. Yo no recuerdo nada sobre ese tema. Y, por ejemplo, si miras la educación médica en otros lugares, ahí se dedica bastante tiempo y atención a esta región. Creo que en parte por eso los especialistas son escépticos, porque simplemente la gente no tiene eso en mente. No, los músculos del suelo pélvico no están en nuestro mapa médico, sí, en el mapa mental. Por eso, bueno, probablemente esa sea parte de la razón. Pero damos capacitación a los especialistas, justamente les contamos y les informamos que existen los músculos del suelo pélvico. Así es, pueden influir, pueden causar síntomas urológicos, pueden causar síntomas ginecológicos, síntomas proctológicos, síntomas relacionados con la gastroenterología y también disfunciones sexuales. Y por supuesto a los especialistas les mostramos una gran cantidad de casos, además casos exitosos, tenemos bastantes. Los especialistas empiezan a notar esto, empiezan a aplicarlo por sí mismos, empiezan a colaborar con nosotros y ven buenos resultados por su cuenta. ¿Y podrías describir, por favor, el perfil del paciente, de tu paciente típico, si es hombre o si es mujer? Porque también, hasta donde sé, existe un estereotipo bastante arraigado de que los problemas de los músculos del suelo pélvico son principalmente cosa de mujeres, como si los hombres ni siquiera le prestaran atención a eso. Entonces cuéntame, por favor, ¿qué tipo de pacientes son los que más frecuentemente acuden contigo? ¿Con qué problemas específicamente? Entonces, bueno, vamos a dividir globalmente a los pacientes en dos grupos. Sí, a menudo vienen a nosotros con disfunciones que están relacionadas con la debilidad de los músculos del suelo pélvico y también hay problemas de tono muscular elevado en los músculos del suelo pélvico. Hay un montón de otros problemas asociados, pero vamos a simplificar un poco y generalizar. Entonces, el indicador de problemas de debilidad en los músculos del suelo pélvico suele ser la fuga de orina, y no es una fuga espontánea, sino que ocurre específicamente al reír, toser, estornudar o levantar algo pesado. Al saltar en el trampolín. Bueno, saltar en el trampolín es otra historia completamente diferente. Si quieres podemos hablar de eso más tarde. Sí. Incluso yo tengo algunas conocidas que experimentan ese tipo de problemas. ¿Qué más? El prolapso de los órganos pélvicos. Una paciente así puede venir y decir, mire, ¿sabe? Tengo la sensación de un cuerpo extraño en la vagina. Por ejemplo, o fui con la ginecóloga o con la proctóloga y me dijeron que tengo algo descendido del lado de la vejiga o del lado del intestino, por ejemplo. O, por ejemplo, una historia muy común con la que vienen las mujeres dicen, ¿sabe? Durante el sexo tengo sonidos como chapoteos o así, muy negativos, desagradables, indecentes. Y no solo durante el sexo, sino también, por ejemplo, al cambiar de posición. O sea, simplemente la mujer se pone de cabeza, por ejemplo, se pone en la postura del abedul, se pone en la postura del perro boca abajo y tiene un sonido característico. Esto comienza a preocuparle y descubre que tiene debilidad en los músculos del suelo pélvico. Eso respecto a la debilidad. También hay pacientes con un tono muscular elevado en el suelo pélvico, generalmente un tono muscular elevado en el suelo pélvico. Eso es sobre el dolor. Bueno, al menos muy a menudo nos consultan por dolor pélvico. ¿De qué se quejan estos pacientes? Puede ser dolor durante las relaciones sexuales, puede ser dolor durante un examen ginecológico, si es una mujer, o simplemente puede ser la imposibilidad de realizar un examen proctológico. Por ejemplo, si es un hombre o si duele muchísimo, ¿qué más? Si de nuevo es una mujer, entonces es un dolor muy intenso. Sensación de usar tampón al estar sentada mucho tiempo.
Otra cosa común son los síntomas de cistitis y síntomas parecidos a la prostatitis. Por ejemplo, una mujer llega y dice, tengo síntomas de cistitis, o sea, ardor en la uretra. Quiero orinar con frecuencia, voy al baño, pero no puedo orinar, ¿sí? O un hombre que también tiene síntomas similares. Misiones frecuentes y ganas constantes de orinar, pero todos los análisis están bien. Consultan especialistas, realizan muchos estudios y aunque recetan varios medicamentos, normalmente nada funciona. Y entonces vienen con nosotros los terapeutas pélvicos, los revisamos y resulta que el problema es un tono muscular elevado en el suelo pélvico o una descoordinación de los músculos del suelo pélvico. Hablamos de eso después. Entonces empezamos a trabajar con los músculos de la persona y voilà, los síntomas de la micción frecuente desaparecen. Es así, ¿verdad? Entendí que los problemas de debilidad de los músculos del suelo pélvico no siempre van acompañados de sensaciones dolorosas. Por supuesto sí, pero mira. Si el tono elevado casi siempre es dolor, casi siempre, prácticamente siempre. Pero a menudo también aquí. Por cierto, también es importante mencionar que puede haber tono muscular bajo, puede haber tono muscular alto y puede ser que, por ejemplo, durante un examen ginecológico el músculo esté tenso, ¿sabes? Puede dar la impresión de hipertonía o de tono muscular elevado. Pero si la paciente no se queja de nada, no hay que hacer nada. Eso como siempre con nosotras. No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena arreglar lo que ya funciona. De acuerdo, oye, hagamos una especie de navegador de la problemática. ¿Con qué exactamente? Exacto, si nosotros, las chicas, nuestras espectadoras o los chicos sientan estos síntomas, ¿cuándo no se debe esperar y es necesario ir al médico o en qué casos conviene pensarlo bien? Miren, si este problema de debilidad, si tienen escapes de orina al reír, toser, estornudar o, por ejemplo, durante alguna actividad física, no lo tomamos en cuenta. Saltar en el trampolín sería ideal siempre que no haya escapes de orina. Es una carga de apoyo muy antinatural para los músculos del suelo pélvico. Por eso los músculos del suelo pélvico no siempre, ¿no? Incluso en personas normales, pueden reaccionar con escapes de orina. ¿Qué más si hay sensación de cuerpo extraño en el perineo? Sí, pero aquí probablemente debas ir con un ginecólogo o proctólogo para ver si hay prolapso de órganos pélvicos. Eso es en cuanto a la debilidad, el tono elevado, el dolor durante el acto sexual. No debería haber dolor durante el acto sexual. Normalmente el acto sexual debe ser indoloro. Esa es la primera señal de alerta. También si tienes cistitis o prostatitis. Síntomas similares son ardor en la uretra, sensación de ganas de orinar aunque la vejiga, por ejemplo, aún no esté llena, así como incomodidad y dolor durante o después de orinar. Al mismo tiempo, hay un punto importante. Si ya se hicieron los análisis, ya fueron con un especialista y los análisis están limpios, en ese caso pueden acudir con un especialista. Es posible que su problema esté en los músculos. ¿Qué más? Si, por ejemplo, hay, bueno, está claro, problemas para orinar, es difícil hacer pipí o problemas con la defecación. Existe una cohorte aparte de pacientes, se llama defecación disinérgica, cuando el paciente no puede hacerlo normalmente. Por ejemplo, tuvimos un paciente que solo podía hacerlo, como estos, solo de pie en la regadera, porque de otra manera no les salía. Muchas veces esto también se debe al mal funcionamiento de los músculos, especialmente de los esfínteres. Y por ejemplo, en nuestra clínica tenemos una cosa que se llama entrenamiento con balón. ¿Qué es eso? Es cuando se introduce un catéter de Foley en el ano, es un catéter especial que puede inflarse en la punta. De esta manera imitamos el proceso de defecación y enseñamos al paciente a relajar correctamente, a tensar correctamente, a pujar correctamente y digamos a expulsar correctamente este catéter para que después pueda modificar su comportamiento. O simplemente cómo hacerlo sin problemas. Y durante mucho tiempo. Por lo general toma tiempo. Escucha, depende. Por ejemplo, tuvimos una paciente que bueno, al mes, digamos, ella empezó a ir al baño sin ningún problema. Hay pacientes en los que esto, bueno, tarda más tiempo, hasta medio año. ¿Puede ser individual? Es muy individual, depende del tiempo que ha molestado el problema y de varios factores concomitantes. Sí, porque, por ejemplo, tuvimos a una mujer que toda su vida iba al baño así, toda su vida desde la infancia. Y aquí intentar convencer a la persona, reeducarla, ayudarla. Pero este nuevo patrón motor es un proceso complicado y largo. A veces
Pero, por ejemplo, lo que acabas de contar, eso es principalmente historias crónicas, ¿verdad? Y hay pacientes con algún tipo de dolor agudo. ¿Y cuándo hay que entender que este dolor agudo lo resuelven ustedes como terapeutas pélvicos? ¿O cuándo hay que acudir a alguien más? Tal vez sea necesaria una intervención quirúrgica. Mira, por lo general los pacientes con un dolor tan agudo, tan intenso, no vienen con nosotros. Bueno, como mucho, tal vez algún caso de vaginismo severo. ¿Qué es el vaginismo? El vaginismo es un espasmo fuerte de los músculos del suelo pélvico, generalmente como respuesta a la introducción de algo. La mujer puede contraer estos músculos, es decir, se contraen de manera involuntaria en respuesta al intento de introducir el pene o durante un examen ginecológico. Y si una mujer así tiene este espasmo, puede experimentar un dolor intenso en el perineo. Por ejemplo, una mujer así puede venir con nosotros y con ciertas técnicas, ciertas manipulaciones podemos relajar y aliviar sus músculos. Síndrome de dolor. Agudos, por lo general, si llega un paciente agudo con nosotros, lo derivamos. Por ejemplo, tuve una mujer que llegó completamente encorvada, no podía enderezarse en absoluto. Ella vino de otro país, leyó sobre nosotros en internet, escuchó sobre la rehabilitación pélvica y dijo: ya está, ustedes son mi última esperanza. En fin, revisamos sus músculos, todos sus músculos. Son duros como piedra, los músculos del suelo pélvico están todos duros como piedra, pero son duros como piedra, ¿sabes? Es un poco inusual. Bueno, o sea, se nota que es algo secundario. ¿Cómo se puede entender eso? Bueno, o sea, por ejemplo, empezamos a trabajar con este músculo de ciertas maneras y debería reaccionar, ¿no? O sea, por ejemplo, relajarse, pero no, sus músculos no se relajaban, además tenía un dolor fuerte en la zona de la vejiga. Y era un dolor directo en la zona de la vejiga. O sea, a veces, por ejemplo, los músculos de la pared abdominal anterior pueden imitar dolor en la vejiga, pero aquí eso fue negativo. Pensé que algo no estaba bien y debía referirla urgentemente al urólogo. Por suerte, cuento con colegas urólogos excelentes en mi equipo. Ella fue de inmediato con mi colega, es decir, se hizo ciertos estudios. Se llama cistoscopía, es cuando se introduce un líquido en la vejiga y con una cámara se observan las paredes de la vejiga para ver si hay algún daño. Y en general resultó que esta mujer tenía un problema que se llama cistitis intersticial. En fin, no voy a describir mucho, pero es una lesión en las paredes de la vejiga. El problema de los músculos pélvicos era uno, eso era algo compensatorio. Un espasmo secundario en respuesta a un dolor intenso, a un proceso inflamatorio. Y después de que le hicieron una pequeña operación ahí, ese espasmo de los músculos pélvicos se le quitó de inmediato. Aquí también es muy importante que el terapeuta pélvico lo diferencie, porque a veces pueden venir primero con nosotros. Ahora hablemos un poco sobre las causas, bueno, si es posible identificarlas. Esto es lo que conduce directamente a las causas del dolor pélvico. Las causas pueden ser muy numerosas, lo entiendo. Que es un tema muy amplio. De lo que ves en tus pacientes, ¿qué crees que podría causar esto? Esto primero, los pacientes. Los que vienen conmigo con más frecuencia, las causas de su dolor pélvico suelen ser una mezcla de estrés y falta de actividad física. Creo que tienes una pregunta aparte sobre el estrés, si no me equivoco, así que no voy a revelar todo sobre el estrés ahora, pero sí te voy a hablar de la hipodinamia. En general, los músculos del suelo pélvico son una estructura muscular que debe mantenerse en un tono normal, específico, sí, o sea, debe estar en cierto tono. Además, como muchas otras estructuras musculares, los músculos del suelo pélvico son responsables de que, correcto, de la estabilización de nuestro cuerpo en el espacio. A menudo, cuando estamos sentadas mucho tiempo sin movernos, nuestros músculos dejan de funcionar adecuadamente. Sí, dejan de ser funcionales, y un músculo que no es funcional, como tú también sabes, puede causar algún síntoma específico. A menudo en mi práctica los músculos del suelo pélvico se espasman y entran en tono elevado de forma compensatoria. Esto significa que la persona permanece mucho tiempo sentada y realiza poca actividad física.
Tiene debilidad, por ejemplo, en la zona de los glúteos, aparece un aumento de tono, la persona empieza a caminar, pero algo tiene que estabilizarlo. Como resultado, los glúteos funcionan mal y el suelo pélvico se activa más por ello. Los músculos vecinos no funcionan. Déjenme entrar en un estado de mayor tono muscular, porque de alguna manera tenemos que estabilizar este cuerpo y ellos empiezan como si fueran parte de. ¿No su función? Empieza a hacer algo que no le corresponde. Muy a menudo vemos esto en nuestras consultas y se resuelve bastante rápido. Por cierto, activamos el grupo de músculos glúteos y los músculos del suelo pélvico se descargan. Este es un ejercicio personal. De hecho, todos los ejercicios que creo tú también sueles dar en tus consultas. Pero, ¿en qué se diferencia este? Lo que yo ofrezco en mis consultas y tú en tus clases, por ejemplo. A menudo también necesitamos enseñar al paciente a relajar los músculos del suelo pélvico. Eso es otra historia. Damos muchas instrucciones y asociaciones diferentes además de ayudar. Palpatorna, sí. Para que la persona haga el movimiento correcto, dé la orden correcta y necesaria desde el cerebro, porque si la persona no da la orden correcta desde el cerebro, los músculos no tienen la habilidad de relajarse, pero al mismo tiempo la persona empezará a ejercitar activamente los glúteos y luego no relajará el suelo pélvico, lo que puede llevar a un empeoramiento. Es difícil. ¿No es bueno? ¿Qué crees que sería una forma de prevenir este tipo de problemas en el trabajo? Muévanse más. Doy a mis pacientes una guía especial para corregir su comportamiento diario. Primero les pido que se sienten en ciertas superficies. Si el problema es el aumento del tono muscular, recomiendo un cojín tipo dona, es decir, con un agujero en el centro. Si el problema es el tono muscular bajo, recomiendo sentarse ya sea en cojines de equilibrio, esos que son como discos, o en una fitball. Recomiendo levantarse seguido, idealmente cada hora o cada hora y media, y también sugiero realizar rutinas de ejercicios periódicamente en el día. También pido que vigilen periódicamente los patrones de respiración, por supuesto, porque la forma en que respiramos influye directamente en los músculos del suelo pélvico. Y no se trata de respirar con el útero. ¿Esto está científicamente fundamentado? Sinergia de las estructuras musculares. Los patrones respiratorios son un ejercicio sencillo que en general cualquier persona puede realizar. Sí. Por supuesto, sobre otras razones. ¿Operaciones como ejemplo? Las operaciones causan algunas. A veces pasa eso. Por ejemplo, hace poco tuve una paciente que tuvo una resección parcial del intestino, tenía cicatrices horribles en el abdomen y sentía dolor en la zona genital y en la parte interna del muslo. Y cuando empecé a revisar su cicatriz y a trabajar con ella también, trabajamos en colaboración con la neuróloga y descubrimos que tenía un pinzamiento del nervio por el tejido cicatricial que va hacia la zona genital y la parte interna del muslo. En general no entraré en detalles ni en nombres. Y al final, cuando trabajamos con ella en la cicatriz usando la aguja de acupuntura, incluida la ayuda de la aguja de acupuntura, sí, la sensibilidad no volvió de inmediato, pero apareció después de un tiempo. Además, las cicatrices después de una cesárea también muy a menudo causan ciertos síntomas. Por ejemplo, la sensación de urgencia para orinar, mucha incomodidad en la zona de los órganos genitales, en la parte baja del abdomen, falta de sensibilidad, debilidad en los músculos del suelo pélvico. Esto puede ocurrir antes o después de la operación y también lo atendemos. Escucha, las operaciones y la hipodinamia están claras, pero ¿y las lesiones, por ejemplo? Escucha, buena pregunta. Las lesiones también pueden influir en el dolor pélvico. Te daré dos ejemplos geniales. Ejemplo 1. Hace literalmente una semana tuvimos una paciente que vino con la queja de dolor en el coxis y también algunos pinchazos en el ano. Revisamos periódicamente y vimos el coxis desde todos los ángulos, los lados del coxis, los lados de los músculos del suelo pélvico y en realidad todo estaba bien. Y además lo interesante es que tenía entumecimiento en la zona del dedo gordo.
Al final, justamente eso fue lo que relacionaste, ¿verdad? Sí, lo relacionamos, nos acordamos de ti, por supuesto, nos acordamos de Volodia, recordamos todo eso, sí, y al final nos metimos, ¿sabes? Nos metimos en C2, sí, o sea, es el sacro. Empezamos a preguntar, a recopilar el historial médico y descubrimos que resulta que hace algunos años la mujer se cayó justamente, pero fue en la zona del sacro y después de un tiempo empezó a tener síntomas de dolor en el coxis, punzadas en el ano y entumecimiento del dedo gordo. Y cuando empezamos a trabajar con la zona del sacro, nuevamente en la zona de C2 trabajamos con Bete, Shachka, trabajamos con el cuchillo Goli. En fin, sin entrar en detalles. Por primera vez en mucho tiempo recuperó la sensibilidad en la zona del dedo gordo y disminuyeron las sensaciones de dolor en el coxis. Seguimos atendiendo a la paciente ahora. Esto es respecto a la cuestión de que las lesiones sí tienen un impacto. Y el caso era un hombre que se quejaba justamente de ese dolor en la ingle y en la parte interna del muslo. Si quieres que lo explique con más detalle. Él se quejaba de que tenía algunas sensaciones dolorosas y punzantes en la zona del escroto y la base del pene. Y cuando empezamos a desmenuzar toda esta historia, cuando todo esto comenzó, le pregunté si tenía algún problema, tal vez con la espalda. Él contó que hace 10 años, cuando andaba en motocicleta, se cayó de la moto y tuvo una fractura por compresión en las vértebras lumbares. Por si acaso, de las vértebras lumbares salen los nervios que van precisamente al área de la ingle y la superficie interna del muslo. Pero aún así, todo estuvo bien, durante mucho tiempo todo estuvo bien. O sea, este problema le surgió literalmente en el último año y medio. Le pregunté, ¿cómo ha cambiado su vida en el último año y medio? Él dijo, en ese tiempo me movía mucho, usaba motocicleta y tenía un estilo de vida activo. Y hace 2 años empecé a trabajar en una oficina, simplemente mi trabajo se volvió sedentario y mi estilo de vida se volvió mucho menos activo. Y en consecuencia esa lesión se manifestó de esta manera. Es decir, muchas veces las lesiones no pasan sin dejar rastro. Esto es en cuanto a la importancia de recopilar correctamente el historial médico. Así es, o sea... Si tienen experiencia, si han tenido algún tipo de lesión en el pasado, tengan en cuenta que si de repente sienten síntomas de este tipo, puede estar relacionado. Puede ser. Pero cuéntame. Pasa que el dolor pélvico se disfraza de otro tipo de dolor, por ejemplo, que la persona se queje de dolor en la zona de la articulación de la cadera. ¿Eso podría ser de tu área? Te entendí exactamente eso. Por sí solo, el suelo pélvico rara vez causa dolor reflejado en el muslo o en la parte baja de la espalda. No, lo más común, ¿sabes? Es cuando hay dolor pélvico directamente en el coxis. El dolor en el coxis es frecuente. ¿Por qué? Porque hay... ¿El dolor es localizado o solo en esa zona? Bueno, por lo general simplemente el paciente viene y dice, me duele el coxis, no puedo sentarme sobre el coxis, tengo que sentarme en una sola nalga, me duele mucho. Generalmente no hay trauma en la historia clínica, aunque puede haber sedentarismo o algún parto previo, no lo sé. O sea, pueden ser totalmente diferentes. De diferentes maneras, todo en general. Sí, todo es distinto con otros antecedentes. Tal vez simplemente se deba a que el coxis se fortalece, los músculos del suelo pélvico, por ejemplo, el pubocoxígeo, el isquiocoxígeo. Sí, o sea, el nombre coxígeo significa que el músculo se fija ahí y a veces estos músculos están en un estado de tono elevado. Y a veces sucede que de un lado están más tensos que del otro y eso puede causar dolor en el coxis. Así trabajamos los músculos del suelo pélvico y el dolor baja. Aquí también es importante mencionar que el espasmo de estos músculos tampoco ocurre porque sí. Por lo general, aquí buscamos la causa, porque, de nuevo, los glúteos débiles pueden causar un tono elevado en estos músculos, una mala postura de nuestro cuerpo, por ejemplo, permanecer frecuentemente con la pelvis inclinada hacia atrás. Sí, nos sentamos como camarones 12 horas al día. Si hay algún otro problema en la zona lumbar, todo esto puede afectar el tono de estos músculos. Por eso es importante que la terapeuta pélvica tenga un buen conocimiento de ortopedia. Algunas profesiones son más propensas. Dije que estamos sentados 12 horas al día. ¿Has notado si algunas profesiones son más propensas a estos problemas? Puede que haya conductores entre los hombres o algunos trabajadores de oficina entre las mujeres o algo así, o no hay tal correlación. Trabajadores de oficina, 100% conductores.
Sí, las personas que manejan mucho, los traileros, especialmente aquellos a quienes el cinturón les aprieta mucho, que siempre tienen algo presionando el abdomen, son personas con sobrepeso, son personas quien más. Ella está embarazada, lo que representa un factor de riesgo, al igual que el estilo de vida sedentario. En algunos casos pueden ser deportistas, pero en el caso de un deportista es una historia un poco diferente. Ahí el posicionamiento es un poco distinto y puede haber tal vez un cuadro clínico un poco diferente. También pueden presentarse problemas en los músculos pélvicos, también relacionados con el agua. Y aquí llegamos justamente a la pregunta para la que estuviste preparando a nuestros espectadores durante mucho tiempo. ¿Qué papel juega el estrés psicoemocional? Antes de cualquier cosa, cuéntanos por favor, porque probablemente este es un aspecto importante. Es un aspecto muy importante. Casi todos los pacientes que vienen con nosotros suelen decir, ¿sabe? Soy una persona ansiosa. Y en general, en la realidad de nuestro tiempo, esto se ha vuelto, me parece, una variante de la norma. ¿Por qué el estrés afecta y puede afectar los músculos del suelo pélvico y puede causar algunas disfunciones? Por parte de esta región, el asunto es que en respuesta a una situación de estrés, una serie de músculos, muchos músculos, reaccionan con un aumento del tono. Por ejemplo, los músculos masticatorios y la parte superior del músculo trapecio, porque nuestros hombros se elevan hasta el cielo. También está el diafragma toracoabdominal, porque respiramos muy superficialmente en ese momento. A veces también hay tensión en los músculos de la pared abdominal anterior y, por supuesto, en los músculos del suelo pélvico. Y cuando una persona permanece mucho tiempo en un estado de estrés elevado, yo lo llamo el síndrome del trasero apretado. Porque, bueno, en consecuencia, los músculos permanecen mucho tiempo en un estado de tono elevado. Ahora recordemos a Prodi Pordinamiu. Sí, sobre el hecho de que si además la persona pasa mucho tiempo sentada, sus músculos pierden funcionalidad y el músculo funcional, bueno, si el músculo es funcional, ella estuvo mucho tiempo en estado de tensión, pero luego la persona se levantó, caminó, descansó y sus músculos se relajaron. Pero si los músculos no son funcionales y permanecen mucho tiempo en estado de contracción, después de un tiempo esto puede causar algún síntoma. Por ejemplo, dolor durante las relaciones sexuales, dificultad para orinar, ardor en el perineo, ardor en la uretra y otras cosas. Además de todo esto, por cierto, ahora puedo agregar un poco sobre la respiración. Durante el estrés, cuando estamos nerviosas o estresadas, cambiamos a un tipo de respiración torácica. Nuestro sistema nervioso está diseñado para que al respirar superficialmente con el pecho se active más la parte vegetativa responsable del modo de lucha o huida. En este modo, nuestros músculos del suelo pélvico automáticamente estarán tensos. Por eso, seguido les digo a mis pacientes que noten cómo respiran. Si notan que respiran más con el pecho, bajen las manos al abdomen, respiren hacia ahí, relajen los músculos del suelo pélvico y así activarán mejor el sistema nervioso responsable de la relajación y recuperación. Es importante saber cómo respirar bien. ¿Realmente hay una forma correcta o incorrecta de respirar? Te lo diré así. Si la persona no tiene ninguna molestia, que respire como quiera. Por supuesto, existen cánones en diferentes escuelas de respiración que dicen que se debe respirar con el abdomen, que se debe respirar con la respiración diafragmática. Pero, de nuevo, si una persona ha respirado con el pecho toda su vida y no le molesta nada, por el amor de Dios. Pero si hay algún problema, por ejemplo, disfunción de los músculos del suelo pélvico o ansiedad elevada, entonces ya podemos, mediante la optimización de la respiración, digamos, cambiar sus síntomas. Un enfoque integral puede reducir el nivel de ansiedad, ayudar a que los músculos del suelo pélvico se relajen y así sucesivamente. Gracias, lo entendí. Mira, dices que por lo general los músculos del suelo pélvico no se disfrazan de otros tipos de dolor. ¿Y el dolor en otras regiones puede de alguna manera afectar el suelo pélvico? Sí. Y eso también, ¿por qué? La terapeuta pélvica debe tener un buen conocimiento de la neuroortopedia, es decir, debe entender en general cómo nos movemos y cómo funciona nuestro sistema musculoesquelético. ¿Por qué?
Porque de hecho, por ejemplo, una disfunción en la articulación de la cadera puede causar dolor pélvico o pueden haber problemas en la articulación sacroiliaca, es decir, en la zona del sacro. Puede ser causado por una mala posición de la pelvis, puede ser la zona lumbar, sí, estaba hablando de la zona lumbar, no estaba hablando de la zona lumbar, sí, algún problema en la zona lumbar también puede causar esto, puede ser un pequeño ejemplo. Exactamente. Había una mujer con coxartrosis, sí, o sea, tenía un gran problema en la articulación de la cadera y un problema adicional de ganas frecuentes de orinar y ardor en el área del perineo. ¿Esto estaba relacionado? Sí lo estaba. ¿Por qué? Porque la rotación de la cadera depende de varios músculos. Sí, hay rotadores de la cadera que son músculos pequeños y uno de estos músculos se llama obturador, que está directamente entrelazado, o sea, es parte de los músculos del suelo pélvico. Y como sabemos nosotras, las rehabilitadoras, cuando hay alguna disfunción en el lado de la articulación de la cadera, se pierde cierta amplitud de movimiento, incluyendo la rotación de la cadera. Y ahora, imagina que una persona así no tiene rotación de la cadera. ¿Qué pasa con estos músculos que rotan la cadera? Se vuelven no funcionales, muy a menudo se acortan y se vuelven dolorosos. Mucho. Y así, recordamos este músculo esfínter del suelo pélvico, cuyo aumento de tono a veces es interpretado por el cerebro como necesidad de orinar. También por este músculo y el orificio obturador. Por ahí pasan varios nervios, incluido el nervio pudendo, que inerva nuestros órganos sexuales. Puede causar dolor en el clítoris, dolor en el pene, por ejemplo, ardor en el perineo. Todo esto se relaciona con problemas en la articulación de la cadera. E incluso hay una serie de estudios que muestran que después de una endoprótesis de la articulación de la cadera, en los pacientes que tenían algunas condiciones comórbidas, como incontinencia urinaria, por ejemplo, o dolor en el perineo, estos síntomas disminuían significativamente o incluso desaparecían por completo. Cuéntame, ¿cómo organizas y estructuras tu consulta en general? Probablemente a algunos espectadores, sobre todo hombres, les interese esto, ya que suelen sentirse menos cómodos en tus consultas. Y también, ¿qué sucede en la primera consulta? ¿Cómo es en general? ¿Cómo es eso? Llega el paciente. Recojo cuidadosamente la historia clínica y después de eso, si es una mujer, normalmente empezamos a trabajar de inmediato con los músculos del suelo pélvico. Le pido a la mujer que se desvista, ella se acuesta en la camilla y la cubrimos con una toalla. Y aquí tenemos tres opciones. O trabajamos de manera superficial, es decir, no entramos en ninguna parte interna, a veces incluso trabajamos a través de la ropa interior. Esto es, por ejemplo, si la mujer no quiere que se haga un examen intravaginal, o si es, por ejemplo, virgen, o si hay dolores fuertes, algún tipo de vaginismo, imposibilidad de penetración y mucho miedo. Entonces trabajamos de manera superficial. O podemos trabajar de manera intravaginal, que es lo que hacemos con más frecuencia, o de manera rectal. La mayoría de las veces trabajamos con hombres o cuando no es posible el acceso intravaginal. Cuando trabajamos de esta manera, evaluamos la función de los músculos del suelo pélvico. Observamos qué tan fuerte es el músculo, qué tan resistente es, qué tan bien puede relajarse y si hay dolor en alguna parte, y en qué lugares es doloroso, si es que lo es. Si esto provoca los mismos síntomas que tiene el paciente con los que vino y en consecuencia podemos hablar de irradiación o tal vez de dolor localizado. Y después de que determinamos todo esto, comenzamos directamente nuestro trabajo. Enseñamos a los músculos a funcionar correctamente. Si hay un tono muscular elevado, enseñamos a la paciente, por ejemplo, a relajarse, o al paciente si se trata de un tono muscular reducido. Enseñamos a contraer correctamente los músculos del suelo pélvico y a coordinar todo esto con la respiración, con los músculos abdominales y demás. Y también si hay un componente de dolor, muy a menudo trabajamos con técnicas manuales, como el tipo de liberación miofascial, sí, es decir, con ciertas acciones y movimientos intentamos ayudar a que el músculo se relaje si está en un tono elevado. Si se trata de un hombre, por cierto, los hombres muy a menudo vienen con un problema puramente ortopédico. Sí, bueno, ¿qué significa eso? Eso significa que él no se queja, por ejemplo, del perineo, sino, por ejemplo, de la ingle, como si algo le doliera o le irradiara hacia algún lado.
Entiendo que aquí no voy a revisar de inmediato el suelo pélvico, primero voy a revisar la ortopedia. Por eso, a los hombres siempre los reviso primero de manera superficial, sí, es decir, realizo ciertas pruebas ortopédicas en diferentes músculos que pueden causar uno u otro síntoma. Siempre reviso primero de manera superficial. Es decir, incluso si palpo los músculos del suelo pélvico, trabajo de manera superficial a través de la ropa interior y también puedo evaluar cómo funcionan los músculos. No es tan efectivo como por vía rectal, pero aún así. Y si veo que hay un problema ortopédico que causa dolor pélvico, por ejemplo, la zona lumbar, la articulación sacroilíaca o algún músculo iliopsoas, sí, que puede causar dolor en la zona inguinal. Puedo trabajar en eso de inmediato y si los síntomas bajan no toco la zona pélvica. Pero a veces no hay de otra manera, ¿sí? Porque hay algún síntoma parecido a la prostatitis, ganas frecuentes de orinar, dolor, justo ahí, en el perineo, lo reviso superficialmente y no logro evaluar completamente la amplitud de los músculos del suelo pélvico. Digo, disculpe, pero para evaluar mejor el funcionamiento de los músculos del suelo pélvico y ayudar a que hagan el movimiento correcto, necesito revisarles rectalmente. Y muchas veces los pacientes, bueno, claro, pasa que los pacientes se niegan. Pero si los pacientes se niegan, simplemente digo que está bien. Intentaremos hacer todo lo posible sin el examen rectal, pero les aviso que el efecto probablemente sea menor. Te voy a explicar por qué, porque por ejemplo hay un músculo específico, yo lo localizo con el dedo y pido que relajes los músculos del suelo pélvico. Por ejemplo, siento que la persona respira bien, su perineo baja, pero ese músculo no se relaja, ¿entiendes? Aunque sí puede relajarse. Cuando presiono y digo, aquí, ¿lo sientes? Está justo bajo mi dedo. Necesitas hacer algún movimiento, dar una orden desde el cerebro para que esa estructura se relaje. Empiezo a lanzar asociaciones, empiezo a intentar activar algo más en paralelo. Sí, para recibir esa orden del cerebro y en cuanto recibo esa orden del cerebro ya dejo a la persona en paz y le digo que ya está. Y ahora podemos trabajar simplemente con ejercicios y después de habernos observado y evaluado, en ese momento seleccionamos un conjunto de ejercicios. Ponemos su teléfono en la cámara, grabamos un video con el ejercicio y la tarea para casa y yo los envío con esa tarea para casa. O en su caso ellos hacen el ejercicio una o dos veces más, vuelven a verme y yo los envío a una plataforma específica. Ani Gorkevich tiene una plataforma llamada Bloom con muchos ejercicios para el suelo pélvico. O les digo que simplemente vayan al gimnasio, a pilates, a yoga, a donde quieran, solo que por favor integren este principio en su proceso de entrenamiento. Gracias, entendido. Cuéntame, probablemente de aquí surge la pregunta sobre los mitos. ¿Tienes, por ejemplo, 3 de tus mitos favoritos o los más absurdos sobre los músculos del suelo pélvico, sobre el suelo pélvico, algo así? Mira, sí, hay ciertos mitos. Entonces, probablemente el mito más común es que la vagina se compone de anillos musculares y que se puede contraer así, anillo por anillo, y que en general los músculos se contraen gracias a estos anillos. Y bueno, por cierto, no había escuchado eso, pero supongo que es más un mito femenino. Todas las mujeres han escuchado este mito. Seguramente muchas han oído hablar del show de PIP en Tailandia. Eso es cuando las mujeres succionan agua o Coca-Cola con un popote y luego la vierten en otra botellita o disparan dardos a los globos. Yo estuve en un show así, la verdad, y claro que me quedé en shock. En realidad eso es un mito, porque solo 1/3 de la vagina está compuesto por estructura músculo-esquelética, es decir, músculos que controlamos con nuestro cerebro, y el resto es una estructura de músculo liso que no podemos controlar. Mito 2. Para fortalecer los músculos del suelo pélvico hay que detener el flujo de orina en el baño. Nunca había escuchado algo así, en fin. Sí, existe eso, tanto en mujeres como en hombres, también en hombres. Sí, también venían hombres que retenían el chorro de orina y luego tenían sensaciones muy desagradables. Esto puede causar problemas. Sí, por eso no se debe retener el chorro de orina en el baño. No tenses los músculos del suelo pélvico, hazlo diferente.
Bueno, o sea, nosotras como terapeutas pélvicas podemos decir que pueden intentarlo una vez solo para sentir esa contracción, pero no se debe de tener el chorro de orina en el baño de forma constante. ¿Por qué? Imagina que tienes la vejiga y el esfínter. Cuando la vejiga se contrae, orinamos, ¿verdad? La vejiga se contrae y el esfínter se relaja. Cuando el esfínter se contrae, la vejiga se relaja. Y si apretamos nuestro esfínter con frecuencia mientras orinamos, esto puede llevar a una especie de desregulación de la vejiga. Es como orinar o no orinar, orinar o no orinar, orinar o no orinar. Eso causa un fallo en el sistema. Y un paciente así puede, por ejemplo, venir después con la queja de sentir que no vació completamente la vejiga, de que orinó pero no terminó de hacerlo por completo. Sí, o por ejemplo puedes sentir ardor en la uretra porque la parte del esfínter se tensó demasiado. Esto puede causar varios problemas, por lo que no detengas el chorro de orina en el baño. Hay que fortalecer los músculos del suelo pélvico solo un poco. Así también el tercero. Y el tercer mito es que todas deben hacer los ejercicios de Kegel y que si los haces tienes que hacer muchísimas repeticiones. Por ejemplo, yo tenía pacientes que venían con dolor pélvico y cuando les preguntaba ¿después de qué apareció? Ellas decían, pues fuimos a unas clases donde contraíamos los músculos del suelo pélvico unas 200 veces o donde teníamos que mantener los músculos del suelo pélvico apretados durante 30-40 minutos seguidos. Eso es bueno, no siempre y no para todas. O sea, imagina que, no sé, alguien viene contigo y te pide fortalecer los glúteos o el bíceps, vamos a ponerlo más fácil, fortalecer el bíceps, por ejemplo, y tú le das de inmediato una mancuerna de 20 kilos y le dices que la contraiga así y que camine mediodía y que así le va a crecer el bíceps. Con el suelo pélvico pasa lo mismo. O sea, los ejercicios de Kegel no se tratan solo de hacer contracciones tontas de los músculos del suelo pélvico. Para entender un poco qué son los ejercicios de Kegel, vamos a regresar al año 1940. Si no me equivoco, vivía un ginecólogo llamado Arnold Kegel, quien inventó el ejercicio de Kegel. ¿Cómo fue que las mujeres con incontinencia urinaria acudían a él? Y él inventó un aparato especial llamado perineómetro, que era un sensor que se introducía en el canal vaginal de la mujer y ella contraía, relajaba y en consecuencia veía que, sí, esto es una contracción, esto es una relajación. Y en consecuencia, gracias a ciertos ejercicios, después de algunas sesiones, la mujer dejaba de tener o disminuía la fuga de orina. Por eso los ejercicios de Kegel se hicieron tan populares. Pero no todas tienen en casa esos aparatos especiales llamados perineómetros. ¿Y cómo va a saber una mujer si está contrayendo correctamente los músculos del suelo pélvico o si lo está haciendo mal? Y por eso empezaron a aparecer muchos errores. Por ejemplo, una mujer puede, en lugar de contraer los músculos del suelo pélvico, empezar a empujar los músculos del suelo pélvico, pero sentir como si los estuviera contrayendo. Esto puede llevar a un aumento de los síntomas, a un empeoramiento de las fugas y al prolapso de los órganos pélvicos. Una mujer así puede escribir en un foro que hizo ejercicios de Kegel y se sintió peor. Los músculos del suelo pélvico, como mencioné antes, no son una estructura totalmente independiente. Trabaja en conjunto con los músculos profundos del abdomen, con el diafragma, con los músculos profundos de la espalda. Y si alguna de estas estructuras no funciona bien, entonces todo empieza a disfuncionar. Hablando en términos simples, una mujer puede contraer los músculos del suelo pélvico durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo. Pero si tiene el abdomen débil, flácido y los músculos transversos, bueno, en general los músculos profundos del abdomen no funcionan en absoluto, entonces sus músculos seguirán siendo disfuncionales. Al reír, toser o estornudar, la presión intraabdominal aumentará tanto que el suelo pélvico no podrá soportarla y habrá escapes igual. Esto también puede causar dolor pélvico. Por eso es muy importante trabajar de manera integral tanto el suelo pélvico como los músculos profundos del abdomen, la respiración y el patrón respiratorio para que todo funcione como un reloj. Mantener un nivel óptimo de condición física general. Sí. Sí, exactamente, excelente. Y eso también es excelente. En mi opinión eso es exhaustivo. Yul. Bueno, creo que sí, es exhaustivo. Espero que sí.
Estimados espectadores, no sean tímidos, hombres, especialmente si de repente se reconocieron en alguien de quien habló Julia. Los invitamos a una consulta y denos like, suscríbanse a nuestro canal. Nos esforzamos por hacer cosas útiles para ustedes. Yo, Ilya Artemenko, Julia Goloveva estuvo aquí, choca esos 5. Gracias a todos. Escriban sus preguntas en los comentarios.